Bajo la luz tenue y parpadeante de la lámpara de recepción, los dedos de Emily se movían con torpeza sobre el teclado, intentando entender el sistema de reservas obsoleto que tenía frente a ella. Era su primer turno cubriendo en aquel hotel, y solo estaba allí porque su mejor amiga, Jenny, la había llamado un par de horas antes, con fiebre, suplicándole que le hiciera el favor. El hotel era pequeño, escondido entre callejones y tiendas cerradas. Esa noche, la lluvia hacía que todo se sintiera más aislado. Las gotas golpeaban los ventanales como si intentaran entrar. Emily, con su chaqueta prestada y el cabello recogido a toda prisa, apenas tenía idea de cómo funcionaban las cosas allí. Entonces, la puerta se abrió. El timbre metálico la hizo alzar la mirada de golpe. Un hombre alto cruzó el umbral, empapado de pies a cabeza. Llevaba un abrigo oscuro que goteaba, y sus hombros estaban ligeramente encorvados, como si llevaran algo más pesado que el agua de la tormenta. Su cabello oscuro se pegaba a la frente y sus ojos eran lo que más llamó la atención de Emily. Estaban apagados. Vacíos. Como si no hubieran visto la luz en mucho tiempo. Buenas noches, dijo ella, tratando de sonar profesional. ¿Tiene una reserva? El hombre dudó. Tardó demasiado en responder. Llamé antes, creo. Su voz era baja, casi un susurro ronco. No hay problema, dijo Emily con suavidad, comenzando a teclear. ¿A nombre de quién? Otra pausa. Luego, finalmente. Graham. Graham Beston. Ella encontró la reserva, habitación 204. Una noche. Cama king. Salida tardía. Todo en orden. Aquí tiene su tarjeta, dijo, entregándole la llave magnética. ¿Necesita algo más? Graham tomó la tarjeta despacio. Sus dedos rozaron brevemente los de Emily. No se sobresaltó. No sonrió. Gracias, murmuró. Se giró hacia el ascensor, pero se detuvo a mitad de camino. Emily lo observó desde el escritorio. Él permanecía de espaldas, inmóvil. Durante 5 segundos exactos. Luego, giró un poco el rostro. Lo suficiente para que ella viera su perfil. Y, por un instante, sus miradas se cruzaron. Sus ojos seguían vacíos. Después, Graham desapareció dentro del ascensor sin decir una palabra más. Emily soltó el aire que no sabía que contenía. Algo en él la había perturbado. No por miedo. Por compasión. Era como ver a alguien ahogándose sin agua, alguien que se estaba rindiendo en silencio. Pasó 1 hora. La recepción estaba vacía. Emily hojeaba una vieja revista. La lluvia seguía golpeando los cristales. Todo era monótono, hasta que algo en la ventana captó su atención. Afuera, en el pequeño jardín frente a la habitación 204, un hombre estaba sentado en una banca de hierro. Sin paraguas. Sin moverse. Empapado por completo. Emily se acercó al cristal. Era él. Graham. No estaba fumando. No estaba con el teléfono. Solo, sentado. Como si no sintiera el frío, como si no tuviera prisa por nada. Sus manos estaban juntas, apoyadas en las rodillas. Su cabeza baja. Parecía en oración, o en derrota. Un relámpago iluminó la silueta de su cuerpo contra la piedra mojada. Por un segundo, fue una imagen dolorosamente nítida. Emily retrocedió, con el pecho apretado. Volvió al escritorio. Tomó un pequeño bloc de notas. Arrancó una hoja. Sin pensarlo demasiado, escribió una sola frase. Una frase que no llevaba nombre. Que no pedía nada a cambio. Solo decía una verdad. Porque a veces, una sola línea puede cambiarlo todo. Si alguna vez sentiste que nadie te veía, esta historia es para ti. Quédate con nosotros. Emily no durmió esa noche. Ni cuando terminó su turno. Ni cuando el gerente regresó por la mañana y le agradeció con una sonrisa cansada. Ni cuando caminó las 12 cuadras de regreso a su pequeño apartamento con los zapatos empapados y la mente dando vueltas. Su cuerpo estaba exhausto. Pero su mente seguía anclada en la habitación 204.
Graham Beston. Repetía el nombre en silencio, como si hacerlo pudiera desatar el nudo que le apretaba el pecho. La forma en que había estado sentado, bajo la lluvia, sin moverse. Ese vacío en sus ojos. Esa quietud que no era paz, sino rendición. Ya en casa, se envolvió en una manta gastada, sentada al borde de su cama estrecha. Afuera, el tráfico murmuraba a lo lejos. Un televisor sonaba en el apartamento vecino. Pero dentro de ella, todo estaba suspendido. Se abrazó las rodillas, el corazón acelerado sin razón aparente. Había visto esa mirada antes. En sí misma. Reflejada en el espejo, en esos días en que el mundo parecía demasiado pesado. Alargó la mano hacia el cuaderno espiral que siempre dejaba junto a la cama. Normalmente contenía listas de compras, recordatorios para pagar el alquiler o correos por enviar. Pero esa madrugada, buscaba algo más. Pasó las páginas hasta encontrar una en blanco. Dudó. ¿Qué se le puede decir a alguien que apenas se conoce? ¿Qué palabras pueden ofrecer consuelo a una persona que ni siquiera ha pedido ayuda? No lo pensó demasiado. Solo dejó que su corazón hablara antes que su mente. Escribió. Si hoy aún estás vivo, eres más valiente de lo que crees. No puso nombre. No explicó nada. Era una verdad simple. Una que ella misma necesitaba escuchar a veces. Antes del amanecer, volvió al hotel. Le dijo al recepcionista de turno que había olvidado su cargador en la sala de descanso. Nadie le hizo preguntas. El pasillo hacia la habitación 204 estaba en silencio. Desde el interior, una tenue luz escapaba bajo la puerta. Emily se agachó, dobló la nota cuidadosamente y la deslizó con suavidad por debajo. Sus dedos temblaban. Su respiración era rápida, contenida. Se quedó unos segundos frente a la puerta. No escuchó nada. No esperaba nada. Solo dejó el papel, y se fue. A veces, las palabras más simples tienen el poder de sostener a alguien en el borde. Si alguna vez te sentiste así, comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza. Volvió a casa con el corazón agitado, pero en calma. No sabía si él leería el mensaje. No sabía si importaría. Pero lo había hecho. Y eso, por esa noche, fue suficiente. A la mañana siguiente, Graham ya no estaba. Emily regresó al hotel después de sus clases, fingiendo que quería saludar a Jenny, quien ya se sentía mejor y había retomado su puesto en la recepción. Fingió buscar algo en la sala de descanso, pero sus ojos iban directo al registro. ¿El huésped de la 204? Preguntó con aire casual. Jenny ni lo pensó. Se fue temprano, antes de que yo llegara. Solo dejó la llave. No pidió recibo ni dijo nada. Emily asintió, como si no le importara. Pero por dentro, algo en su pecho se hundió. No había carta. No había agradecimiento. Ni siquiera una señal de que había leído la nota. Y sin embargo, ella lo había esperado. En silencio. No con ilusión, pero sí con esa esperanza tonta que aparece cuando uno entrega algo de sí mismo a un desconocido. Esperaba, una prueba de que no había sido en vano. Volvió a su rutina. Las clases en la biblioteca, los turnos en la cafetería, las horas infinitas en la librería donde contaba monedas para pagar el alquiler. Pero Graham seguía ahí, en los márgenes de sus pensamientos. No todo el tiempo. Pero sí en los momentos tranquilos. Cuando cerraba la cafetería sola, al limpiar las mesas mientras el ventilador giraba lento en el techo. Cuando cruzaba la calle bajo la lluvia, y veía una silueta en una banca. Cuando el mundo se quedaba callado y ella se permitía recordar. ¿Habrá leído la nota? ¿Le habrá servido? ¿Estará bien? Nunca tuvo una respuesta. Pero en su interior, una parte de ella quería creer que sí. Que esas 12 palabras habían llegado justo a tiempo. Que tal vez, solo tal vez, habían sostenido a alguien al borde. 2 meses pasaron. Emily guardó la memoria de Graham en un rincón silencioso de su mente. La archivó junto con otras cosas que no sabía cómo procesar, sueños pospuestos, afectos no correspondidos, preguntas sin respuesta. La vida no se detenía. Sus deudas crecían.
El trabajo en la cafetería se volvió más largo. Y en la librería empezaron a recortar horas por falta de ventas. Su cuenta bancaria era una cuerda tensa a punto de romperse. Su consejero académico la llamó para advertirle que, si no pagaba la próxima cuota, podría perder su matrícula universitaria. Y aún así, seguía recordándolo. No por amor. No por apego. Sino por lo que simbolizaba. Un cruce. Un instante. Una posibilidad. Una noche, Emily estaba cerrando la caja del café. Quedaba sola, limpiando la barra, cuando algo en ella se movió. Abrió su mochila, sacó su cuaderno espiral, y volvió a leer la frase escrita con su letra. Si hoy aún estás vivo, eres más valiente de lo que crees. Y entonces entendió. Tal vez esa nota no había sido solo para Graham. Tal vez, también era para ella. Si alguna vez escribiste algo para salvar a otro, y terminaste salvándote a ti mismo, estás en el lugar correcto. Suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesite escucharlo. Era una mañana cualquiera. Emily se sentó a revisar su correo electrónico, esperando encontrar más alertas de deudas, promociones inútiles o recordatorios automáticos de pagos vencidos. Pero entre todos los mensajes, había uno distinto. Asunto, oportunidad de empleo, asistente de dirección ejecutiva. Al principio, pensó que era spam. Ni siquiera había postulado a nada reciente. Pero el correo tenía su nombre completo escrito correctamente. No era un mensaje genérico. Y el remitente era real, Aetherion Technologies, una gran empresa del sector salud tecnológico. Había oído ese nombre en las noticias. Volvió a leer el mensaje. 3 veces. La oferta era clara, una invitación para una entrevista presencial con el director ejecutivo. Mencionaban que había sido recomendada personalmente por alguien que deseaba permanecer en el anonimato. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién podía haber hecho eso? Marcó el número de contacto con los dedos temblorosos. Buenos días, Aetherion. Habla Catherine. ¿Es la señorita Emily Clark? Preguntó una voz amable. Sí, soy yo. Nos alegra que haya respondido. Nos encantaría que viniera a reunirse con nuestro director ejecutivo esta semana. Debe haber un error, balbuceó Emily. Yo nunca apliqué. Lo sabemos. Fue recomendada por alguien que le tiene una gran estima. Emily aceptó. No sabía por qué. No entendía nada. Pero su corazón latía con fuerza. No de miedo. De intuición. 3 días después, se encontró frente al edificio de cristal de Aetherion, con su mejor blazer de segunda mano y los únicos tacones que tenía. El mármol del lobby brillaba como espejo. Cada paso que daba resonaba como si el mundo la estuviera observando. La condujeron al piso ejecutivo. Espere aquí, dijo la asistente, señalando una puerta de vidrio esmerilado. Emily entró. La oficina estaba bañada de luz. Ventanales altos, muebles modernos, todo impecable. Y allí, de espaldas a ella, de pie junto al ventanal, estaba un hombre en traje oscuro. Cuando se giró, Emily se quedó sin aliento. Era él. Graham. Pero no el hombre mojado y abatido de la habitación 204. Este tenía los hombros rectos, el cabello bien peinado, el rostro afeitado. Sus ojos seguían siendo intensos, pero ahora estaban despiertos. Hola, Emily, dijo con una sonrisa suave. Tú trabajas aquí. La dirijo, respondió con calma. Esta empresa fue mi proyecto desde el inicio. Me he reincorporado hace poco. Emily no sabía qué decir. Graham dio un paso hacia ella. Sacó algo del bolsillo de su chaqueta, un papel doblado, algo arrugado por los bordes, con manchas de agua. Era su nota. Si hoy aún estás vivo, eres más valiente de lo que crees. La guardé, dijo, con la voz temblando apenas. La leí 3 veces esa mañana. Luego empaqué y me fui. No porque me sintiera bien, sino porque entendí que alguien ahí fuera creía que yo valía la pena. Emily sintió que el pecho se le cerraba. Las palabras no le salían. Él continuó.
Esa línea interrumpió el silencio en mi mente. Fue la primera voz que no sonó a culpa, ni a vergüenza. Sonó a esperanza. A veces, lo que damos sin esperar nada, vuelve transformado. Si alguna vez creíste que una pequeña acción no importaba, esta historia es tu señal de que sí. Emily no sabía qué responder. Tenía la garganta cerrada, las manos temblorosas, el corazón latiendo tan fuerte que temía que él lo oyera. Yo, no sabía qué decirte aquella noche, confesó. Tenías esa mirada, parecía que estabas a punto de desaparecer. Y yo solo, escribí lo que también necesitaba leer. Graham asintió con lentitud. Y funcionó. No me salvaste con grandes palabras. Me salvaste con una verdad que no me atrevía a creer. Hubo un silencio. No incómodo. Sagrado. Luego él se acercó a su escritorio y tomó un sobre. Este puesto es para ti, si lo deseas. No como caridad. No como deuda. Sino porque creo que tu voz merece ser escuchada en lugares donde cambian las cosas. Emily lo miró fijamente. Él seguía siendo el hombre de aquella noche, pero también alguien más. Y, de alguna manera, ella también lo era. Aceptó el trabajo. Trabajar junto a Graham se convirtió en una rutina tan inesperada como transformadora. Cada mañana entraba al edificio de Aetherion con una calma que no entendía. Y cada tarde salía sintiendo que, por primera vez, no era una espectadora en su propia historia. Graham, ya completamente reintegrado como CEO, no era el ejecutivo frío y distante que ella había imaginado. Era profesional, sí, pero también atento, humano. Había algo cálido debajo de su compostura que se revelaba en pequeños gestos. Le traía té de manzanilla todos los días a las 3 de la tarde. Exactamente a las 3. Recordaba que ella no tomaba cafeína. Cuando llovía, ya estaba en la entrada con un paraguas, sosteniéndolo sobre su cabeza con una naturalidad que le partía el alma. Y cada vez que ella hacía algo bien, organizar una reunión de última hora, encontrar un error en un informe, él la miraba con esa sonrisa leve y decía: «Gracias, valiente». Al principio pensó que lo decía solo por la nota. Pero después de semanas, empezó a sonar distinto. Como una afirmación real. Como si él verdaderamente creyera eso de ella. Y cada vez que lo oía, se enderezaba un poco más. Se sentía posible. Desarrollaron una sincronía. Una noche, él la invitó a un carrito callejero que vendía elotes. Ella se rió cuando él no supo cómo comerlo sin mancharse la camisa con chile. Él también rió. No de forma educada. De verdad. En otras ocasiones, se quedaban después del horario ayudando a reordenar la pequeña biblioteca de empleados. Graham no lo anunciaba. Solo arremangaba la camisa y se ponía a clasificar libros por color en lugar de por autor, sonriendo como un niño cuando ella lo corregía. Una noche, al salir, vieron a un guardia de seguridad mayor con la suela del zapato suelta. Graham no dijo nada. Se agachó, sacó una cinta adhesiva de su portafolio y reparó el zapato con cuidado. Esto aguantará unos días, le dijo al hombre, dándole una palmada en el hombro. Emily lo observó en silencio. Sentía un nudo en el pecho. No era por lo que él hacía. Era por lo que no necesitaba decir. Él veía lo invisible. Y quizá por eso, la había visto a ella. Si alguna vez sentiste que nadie te notaba, recuerda esto: a veces, basta una persona que mire de verdad para cambiarlo todo. Comparte esta historia con alguien que también necesite ser visto. Con el tiempo, Emily y Graham empezaron a hablar más allá del trabajo. Compartían memorias. Miedos de infancia. Sueños que habían abandonado. Pero, entre ellos, había una línea invisible. Una barrera que ninguno se atrevía a cruzar. Estaba allí, en los silencios entre una risa y otra. En las pausas después de una anécdota. Nunca hablaban de lo que sentían, pero ambos lo sabían. Una tarde, al salir del edificio, se sentaron en el pequeño jardín lateral de la empresa. Solo había 2 bancos viejos y un cerezo solitario. El aire estaba tibio. La ciudad murmuraba a lo lejos. Emily rompió el silencio. Solía vender botellas de agua en los cines, dijo, con la voz baja. Graham la miró,
sin interrumpir. Mi uniforme me quedaba enorme. Los zapatos hacían ruido con cada paso. Una vez dejé caer toda la bandeja y lloré 1 hora en el cuarto de descanso. Guardó silencio. Jugaba con la manga de su cardigan. Nunca terminé la universidad. No pude pagarla. A veces no entiendo ni la mitad del vocabulario que usan aquí. Llego a casa y lo busco en Google. Practico respuestas antes de cada reunión. Graham murmuró. Lo estás haciendo más que bien. Ella forzó una sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Sigo sintiendo que no pertenezco aquí. No del todo. Soy solo una chica que vendía agua en el cine. No soy de tu mundo. Graham se giró hacia ella. Su rostro no reflejaba lástima. Era algo más profundo. Cuidadoso. Metió la mano en el bolsillo. Sacó, una vez más, el mismo papel doblado. ¿La nota? No dijo nada. No hacía falta. Ella lo miró y sintió algo entre el alivio y el miedo. Ese hombre la veía. Realmente la veía. Y eso asustaba más que cualquier rechazo. Esa noche, el edificio ya estaba vacío. La ciudad se vestía de naranja y violeta. Ambos compartían una taza de té en la pequeña sala de descanso. Emily con las piernas cruzadas, Graham con la mirada clavada en el líquido oscuro de su taza. Te debo una historia, dijo él de pronto. Emily alzó la vista. Sabes que soy el CEO, comenzó, pero no sabes por qué estuve fuera tanto tiempo. Ella asintió en silencio. Siempre lo había intuido. Los susurros. Los artículos sin terminar. Las miradas evitadas. Hace 6 meses, un dispositivo de monitoreo postoperatorio, desarrollado por mi empresa, falló durante una cirugía. El paciente murió. Emily se quedó inmóvil. No fue culpa directa de nuestra tecnología. Fue una pieza de un proveedor externo. Algo que debimos detectar antes. Pero no lo hicimos. Hizo una pausa. La prensa no quiso matices. Solo titulares, CEO juega a ser Dios. La apuesta de Ethereum cobra una vida. Mi rostro se volvió el símbolo de la codicia. Las acciones cayeron. Renuncié para no arrastrar a todo el equipo. Ella no sabía qué decir. Pero eso no fue lo peor, continuó. El hermano del paciente me esperó fuera del tribunal. No gritó. Solo me miró a los ojos y dijo, espero que vivas lo suficiente para sentir la culpa que yo siento cada día. Emily sintió que algo en su estómago se encogía. Esa noche fue la primera en que no dormí ni un minuto. A veces, los silencios más pesados son los que nunca se dicen en voz alta. Si este momento te tocó, no olvides dejar un me gusta como señal de que estás aquí, escuchando. Graham respiró hondo. Parecía elegir cada palabra con el peso de quien ha vivido en silencio mucho tiempo. La culpa, dijo, no es ruido. Es una erosión lenta. Como ácido. No por haber presionado el gatillo. Sino por haber construido el arma. Y porque alguien confió en mí para usarla bien. Bajó la mirada. Dejé de atender llamadas. No podía tocar un prototipo sin temblar. Me dije que era una enfermedad con forma humana. Que todo lo que creaba, terminaba haciendo daño. Emily no hablaba. Solo escuchaba. No con los oídos, sino con el alma. Entonces reservé una habitación. Sin equipaje. Sin boleto de regreso. No pensaba salir de ese hotel. Su corazón dio un salto. Pero debajo de la puerta, continuó, sacando el papel arrugado de su cartera, me esperaba esto. Lo entregó a Emily. Ella lo sostuvo con dedos trémulos. Si hoy aún estás vivo, eres más valiente de lo que crees. Lo leí. 10 veces. Lloré por primera vez en semanas. Y pedí desayuno. Una risa apenas audible escapó de ella. No de burla. De alivio. Graham siguió. Ese día decidí dejar de esconderme. Contraté investigadores independientes. Revisamos todo. Línea por línea.
3 meses después, descubrimos que el error no era nuestro. Era un fallo de programación enterrado bajo 10 capas de subcontratos. Emily tragó saliva. No demandé. No hice un comunicado. Fui a la familia de la víctima con el informe. Me senté con ellos cada semana durante 2 meses. Hasta que el nombre de su hijo ya no me supo a sangre. Pausa. Silencio. La empresa se recupera. Lento, pero firme. Yo también. Pero no soy el mismo. Porque entendí que el poder no es visión. Es responsabilidad. La miró. Y fue entonces cuando volví a buscarte. Emily no sabía si llorar o sonreír. Colocó con cuidado la nota sobre la mesa. Sus manos temblaban. Sentía un dolor dulce en el pecho. Uno que solo aparece cuando algo empieza a curarse. Ella había llegado a ese trabajo pensando que era solo una asistente. Una afortunada. Una casualidad. Pero ahora entendía. Graham no era un héroe. Era un sobreviviente. Y, sin saberlo, ella también lo era. Las semanas que siguieron fueron las más suaves que Emily había vivido. Juntos, comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto, una iniciativa de salud comunitaria enfocada en barrios olvidados. Fue idea de Graham, pero él siempre decía que era de los dos. Planificaron rutas de clínicas móviles. Se aliaron con ONGs. Visitaron centros locales. Cada reunión se sentía como un paso hacia algo que realmente importaba. Y en cada uno de esos días, él seguía siendo ese hombre silencioso que la notaba. Le dejaba una taza de agua tibia sobre el escritorio, justo cuando ella se sentaba. Si la veía enterrada en correos, le dejaba una nota, respira. Si notaba sus manos frías en la sala de juntas, le pasaba discretamente su taza de té caliente. Y un día, entre carpetas de proyectos, encontró un paquete de tarjetas nuevas con palabras en inglés, rotuladas con marcador negro. Vocabulario del día, de tu admirador silencioso. No subestimes los pequeños gestos. A veces, los actos más simples son los que reconstruyen un alma. Si te emocionó este fragmento, deja tu señal, un comentario, un corazón, una palabra. Te estamos leyendo. Con el tiempo, Emily empezó a sentirse segura. Pero con esa seguridad, vino también un miedo silencioso. Uno que se colaba en las rendijas del alma. No lo entendía al principio. Solo lo sentía. En el ascensor ejecutivo, frente al espejo, mientras se acomodaba el cabello. En los pasillos llenos de oficinas de cristal. En las miradas de algunos que no sabían su historia, y no les importaba. ¿Realmente pertenecía a ese mundo? ¿O solo estaba de paso en un lugar que no era suyo? Una noche, durante una cena formal de la empresa, Emily llevaba un vestido azul marino prestado por su vecina. El cabello recogido con cuidado. Caminaba como si supiera qué hacer. Sonreía como si estuviera cómoda. Pero cerca de la mesa de postres, escuchó un susurro. 2 ejecutivos, hombres bien vestidos, conversaban entre risas. «Qué considerado el CEO», dijo uno. «Traer a su asistente como invitada». «Bueno», rió el otro, «si alguien te salva la vida, supongo que se gana un lugar en la mesa». «O tal vez», añadió el primero, «solo sabe cómo convencerlo». Emily no volteó. No los enfrentó. Solo caminó hacia la salida, con el eco de esas risas siguiéndola como una sombra. Afuera, el aire era fresco. Las estrellas brillaban sobre un cielo mudo. Dentro de ella, algo se partía. Regresó solo por un instante. Fue hasta su mesa, donde Graham todavía conversaba con un invitado. No la vio. O tal vez la vio, y le dio espacio. No importaba. Emily tomó una servilleta. Escribió una línea. La dobló. La dejó sobre su plato. Tú me salvaste del vacío. Pero ahora debo salvarme de olvidarme quién soy. Luego se fue. No a casa. Caminó durante horas por calles que le recordaban de dónde venía. Mercados de barrio. Esquinas mal iluminadas. Lugares donde nadie sabía su nombre, pero donde cada rincón guardaba una versión de la chica que fue. No estaba enojada.
Estaba asustada. Asustada de empezar a medir su valor según los gestos de un mundo que no era suyo. Asustada de que, sin querer, estuviera moldeando su identidad a partir de la bondad de otro. Una bondad real, sí. Pero que no podía ser su única base. Necesitaba irse. No para huir de él. Sino para encontrarse. Para volver, completa. Y si un día el amor debía florecer, tenía que hacerlo entre dos seres enteros. No entre una que se estiraba, y otro que la sostenía. El lunes siguiente, Emily entregó una carta. No era una renuncia. Era una pausa. Necesito caminar este tramo sola. La dejó sobre el escritorio de Graham, junto a su gafete enrollado como un lazo. No esperó su reacción. No buscó su aprobación. Ya había dicho todo. A veces, la forma más valiente de amar, es aprender a soltar. Si alguna vez elegiste tu camino, aun con el corazón temblando, esta historia también es tuya. Deja tu señal, estamos contigo. Emily no volvió a mirar atrás. Se sentó en su mesa pequeña, en su nuevo apartamento sin balcón, y se inscribió en clases nocturnas, comunicación empresarial, alfabetización digital y gestión de proyectos sociales. Su rutina se volvió un mapa de sacrificios. Por la mañana, daba tutorías a niños. Por la tarde, hacía trabajos freelance desde casa. Por la noche, cruzaba la ciudad en buses viejos para llegar al aula. Pagaba el alquiler sola. Eligió cada mueble. Y cada silencio al final del día le pertenecía. Graham le ofreció ayuda. Una beca. Un contacto. Un impulso. Ella lo agradeció, y lo rechazó. No por orgullo. Por propósito. Quería volver. No como una chica que fue salvada. Sino como una mujer que se reconstruyó. Él nunca insistió. Solo permaneció. A distancia, con respeto. Y de vez en cuando, con mensajes breves. Hoy tuve que presentar algo. No me desmayé. Probé ese ramen que me recomendaste. 7 décimos. Le falta ajo. Encontré una palabra nueva. Significa, curación en proceso. Te la mando luego. Era extraño. No estaban juntos. Pero seguían conectados. No por necesidad. Sino por elección. Pasaron 2 años. Emily se encontraba frente a un auditorio lleno. El micrófono suave entre sus manos. El cabello recogido. El mismo vestido azul marino, ahora suyo. No necesitaba un guión. Su voz, antes tímida, ahora era firme. ¿Clare? Estaba siendo homenajeada por su labor en una red de alfabetización y atención sanitaria para mujeres en situación vulnerable. Todo comenzó con un aula prestada, 2 alumnas y un puñado de libros donados. Ahora, cientos de mujeres podían leer sus nombres, entender sus recetas médicas, hacer preguntas sin miedo. La ovación la envolvió. Y, aún así, sentía que algo faltaba. Bajó del escenario. Saludó, abrazó, rió. Y entonces lo vio. Al fondo del salón, entre sombras, estaba él. Graham. De pie. Solo. Sin flores. Sin cámara. Sin fanfarria. No había reservado asiento en la primera fila. No había anunciado su presencia. Simplemente, había venido. Sus miradas se cruzaron. Y todo lo demás se desvaneció. Esa noche, caminaron juntos por la orilla del río. El mismo donde, años atrás, ella había caminado sola bajo la lluvia. No esperaba verte hoy, dijo Emily en voz baja. Nunca dejé de seguir tu trabajo, respondió él. Ella sonrió. Apenas. Nunca dijiste nada. No necesitaba, contestó. Ya lo estabas diciendo tú con cada cosa que hacías. Se detuvieron frente a un banco de madera. Emily lo acarició con los dedos. ¿Aún lo tienes? Preguntó. Graham sacó su billetera. Desdobló el papel, ahora aún más arrugado y con los bordes casi deshechos. Si hoy aún estás vivo,
Eres más valiente de lo que crees. Emily sintió que el pecho se le apretaba. Lo guardé toda mi vida, dijo él. ¿Por qué me la devolvió? No le propuso matrimonio. Ella no le pidió promesas. Solo extendió su mano. Y cuando él la tomó y besó su frente, fue suficiente. Más que palabras. No era un para siempre. Era un ahora. Dos vidas que se eligieron. No por carencia, sino por plenitud. En las semanas siguientes, Graham volvió a su trabajo filantrópico, mentorando jóvenes emprendedores en liderazgo ético. Emily amplió su red de atención a comunidades rurales. No vivían juntos. No hacía falta. Pero, de vez en cuando, aparecía un mensaje. Simple, poderoso. Hoy sigo vivo, así que supongo que sigo siendo valiente. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite saber que seguir vivo también es una forma de coraje. Suscríbete a Soul Stirring Stories para más relatos que curan, inspiran y nos recuerdan por qué vale la pena seguir. Gracias por escuchar. Y recuerda. Si aún estás aquí, ya eres más valiente de lo que crees.